Pensando sobre estas situaciones, las que vivimos, las que luchamos cada día, estaba acordando que el día lunes de esta semana, en el devocional del lunes, hablé acerca de usé una palabra y hablé acerca de la autopercepción, o sea, cómo es que uno se ve a sí mismo, cómo me veo yo a mí mismo. Estaba hablando básicamente del momento en que Moisés, otra vez aparece Moisés sobre la mesa. Moisés, él no se daba cuenta, no era consciente de lo que Dios hacía en su vida. No era consciente, en su caso era en forma material, o sea, algo real que estaba pasando, que él habiendo estado 40 días en la presencia de Dios, así como si yo estuviera delante de un reflector, 40 días en la presencia de Dios, en arriba del monte, hablando, recibiendo instrucción, dirección de parte de Dios, recibiendo las tablas de la ley, que era toda la ley, toda la instrucción para el pueblo, para la nación que iba a empezar a existir. Él baja del monte y no sabía, no tenía conocimiento que su cara brillaba, que su rostro resplandecía. Y recién se dio cuenta, a algunos se le cayeron los dientes ahí arriba, y recién se dio cuenta cuando bajando del monte se acerca en medio de la gente y parece que a la gente lo encandilaba. Ahora, imagínense lo que sería no simplemente, ay, te brilla poquito la piel, ¿qué usaste? ¿Qué te pusiste? No. Se ve que era un reflector su cara de haber estado en la presencia de Dios. De ahí viene un poquito después en la tradición, en la historia, ese halo que le ponen a los santos en las imágenes, tiene que ver un poquito con eso, con el resplandor que deja Dios en tu vida. Cuando él ve la reacción en la gente, eso lo obligó a ponerse un velo. Entonces, a partir de ahí, cada vez que él estaba en el monte con Dios, cuando bajaba se ponía un velo para que la gente lo pudiera mirar a él cara a cara. El peligro que es eso, la gravedad que tiene esa situación, no lo del velo, sino de no darte cuenta lo que Dios hace en vos, de no darte cuenta lo que Dios está haciendo, y no solo haciendo, sino lo que Dios puso en vos. Esa es una situación que más o menos todos en algún momento pasamos. Capaz que lo estás pasando, capaz que vivís en ese camino, en no darte cuenta de lo que Dios está haciendo o lo que Dios hizo en vos. Pero así como esa falta de conciencia de lo que Dios hizo en mí, de lo que Dios me puso en mí, también hay otra falta de conciencia, ya no respecto de mí, sino respecto del otro, o del entorno, o del ambiente, de las cosas a mi alrededor. Básicamente un error, podríamos decir, ya no de autopercepción, sino de cómo captamos las cosas que vemos a nuestro alrededor. Si está mal y si es peligroso no darme cuenta de lo que Dios hace en mí o lo que Dios puso en mí, también del mismo modo es peligroso no darme cuenta lo que pasa a mi alrededor, cuáles son las cosas que están a mi alrededor o qué es lo que yo estoy viendo en cada momento de mi día. Bueno, podría agregarle ya no solo viendo, podría agregarle escuchando, con lo que le mencioné antes, con las noticias de todos los días. Paréntesis, ni siquiera preste tanta atención a las noticias, porque esto ya es algo, tiene unos años largos. Hay abundancia de noticias falsas en todos lados, en redes sociales más todavía, así que tampoco se crea todo lo que se dice, todo lo que anda circulando, y mucho menos si la información le llega de alguna fuente medio rara que, no, ¿sabés qué? No quieren que se sepa esto. Ya descartado. Directamente, como alguien me dijo hace poco, no, me enteré tal cosa, así, que esto, que el otro, que pin, que pum, que pam. ¿Y pero dónde está? No, que no sabés, que sí, que una persona lo explicó, pero ¿dónde lo sacaste? No, lo vi en TikTok. Bueno, ¿no? ¿Me entendió? Si tu fuente de información y la garantía de la información de lo que vos estás recibiendo es TikTok, entonces realmente no te estás informando correctamente. Toda esta situación, como me veo y como veo, tiene que ver un poquito con uno de los mandatos que Dios nos dio, que es, bueno, usted ya conoce lo que es la visión de nuestra iglesia, que siempre digo que tendríamos que escribirla en algún lugar y todavía no sé qué hacer con eso.
las 4 patas de la visión de nuestra iglesia, del restaurar las almas, las mentes, los ministerios, la iglesia. Esta segunda pata, como yo le digo, restaurar las mentes, tiene que ver un poco con eso, con cómo me veo, cómo veo, qué veo. Tiene que ver con aprender algo que se lo vengo diciendo desde el año pasado. Tenemos que cambiar la manera de pensar respecto de Dios, respecto del Evangelio en general, respecto de la iglesia y la visión de la iglesia. Porque si bien está bien y lo acepto, que la gente de puertas para afuera tenga una visión totalmente distorsionada acerca de la iglesia, culpa nuestra, culpa nuestra, culpa nuestra, porque damos una imagen, o sea, no me hago cargo yo, pero sí la iglesia en general, damos una imagen que en algunos casos es un poco tétrica, esa iglesia prohibitiva, esa iglesia religiosa, esa iglesia que te controla la vestimenta, esa iglesia que te regula cómo tenés que vivir o qué podés comer, qué podés hacer, qué podés decir, todo ese tipo de cosas que no hacen al evangelio nada que ver. Entonces la gente de afuera tiene un poquito de rechazo y recelo. Súmele lo que decía Ana, ya te nombré demasiado, así que la próxima ya te cobro. Lo que decía Ana de la ofrenda voluntaria. ¿Por qué ese hincapié que hace en la ofrenda voluntaria? Porque también hay muchos sinvergüenzas, zaparrastrosos de púlpito, que buscan la manera como sea, a través con la palabra, o con las emociones, o con la psicología, o con la manipulación, de meterle la mano en el bolsillo. Así nomás. Hace poco fui a predicar a un lugar que no le voy a decir cuál, y no es el que está pensando. Sí, porque los conozco. Claro. Y in situ me tuve que en cierta manera tolerar una de esas prácticas que detesto. 2, una no se la voy a decir la segunda, la que me tocó en forma más personal. Prediqué, termino de predicar, bla, bla, oramos, ministramos, quedé así, ministrando a la gente, porque encima debe ser una iglesia que está o más acostumbrada o no sé, porque ustedes no son así, gloria a Dios, aleluya, gracias a Dios, pero pasaron todos al altar. Para un poco, hermano, que tengo 2 manos nomás, no soy pulpo. Si iba uno, venía otro, así. Usted veía, había poquito, pero terminabas con esto, llegabas allá, había otra vez toda la fila llena. No, son ordenados al menos. Termina la reunión, bueno, antes de terminar la reunión, el pastor despide y antes de despedir hace una oración para bendecir mi vida, bla, bla, plim, pum, plan, plan, pam. Y vamos a levantar una ofrenda para bendecir a este varón. Digo, en el nombre de Jesús. Y yo ahí tuve que bajar la cabeza y seguir adelante. Porque esa no es, a mi entender, yo no lo hago, no digo que esté mal lo que hace, a mi entender, eso es manipulación. Cuando nosotros invitamos a alguien, la iglesia se hace cargo de aquel a quien invita y honramos y bendecimos y en buena manera y en gran manera aquel a quien invitamos. No es para poner la carga sobre la gente una vez más. Pareciera ser, como se dice en este tiempo, de poner la carga sobre el pueblo para que con sus impuestos tenga que seguir pagando los desastres del Estado. No, la iglesia se tiene que hacer cargo de esas cosas. Entonces, por esas cosas, la gente tiene un poquito de recelo y rechazo. Lo entiendo, lo acepto, lo justifico. Pero cuando nosotros adentro tenemos ese mismo rechazo, ese mismo recelo a las cosas de Dios, a lo que puede estar por venir, a lo que Dios quiere hacer, o que nosotros los de adentro estemos dudando de lo que Dios va a hacer, o que nosotros de adentro tengamos una visión distorsionada respecto de la iglesia en general y la visión de la iglesia, saber para dónde va la iglesia, eso está mal. Eso no sirve, no le sirve, no te sirve, no le sirve a nadie. Por eso es necesario que cambiemos la manera de pensar. Y en último lugar de esas cosas, de cambiar la manera de pensar, está el cambiar la manera de pensar respecto de mi relación delante de Dios, que incluye muchas cosas. ¿Quién soy delante de Dios? ¿Qué soy delante de Dios? ¿Qué me dio Dios? ¿Qué hizo Dios en mí? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué sé yo? Tremendas las cosas que hay ahí en medio y que son espectaculares para hablar, para conversar, para predicar, para ministrar, para entender el tremendo potencial que Dios te dio para que ya no tengas que vivir como antes y para que realmente
puedas vivir de otra manera. Usted va a escuchar, así como fue en el caso hoy de Gastón y de Sandra, pero en cualquier otro y en su vida misma, esos testimonios de hace tanto que estoy en la iglesia, un año, un día, bueno, de un día no va a pasar, pero 50 años, no sé quién va a llegar a 50, siempre va a escuchar un testimonio de transformación. ¿Cómo querés más de 11 si vamos a cumplir 13 recién ahora? ¿Cómo vas a tener más de 11 años? De transformación, de vida transformada, de yo veía las cosas de una manera, las veo de otra, pensaba de una manera, pienso de otra, sentía de una manera, ahora siento de otra, yo creía tal cosa, ahora creo otra. Eso es evangelio, eso es transformación en el evangelio, eso es las cosas viejas pasaron. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que cuidar que si estamos dentro, cómo pensamos, cómo miramos, cómo sentimos, cómo vemos. Recuerdo una vez de chico, alguna vez fui chico, ¿alguien fue al oculista alguna vez? Levante la mano el que fue al oculista alguna vez. El que nunca fue al oculista, levante la mano. Todavía hay gente virgen de oculista. Bueno, yo ahora sí, ¿no? Porque, hola. Ya hace más o menos 15 años, no me acuerdo exactamente, pero hace unos 15 años que uso lentes, o sea que no es nada extraño. Pero recuerdo la primera vez que fui al oculista, y no porque tenía algún problema, sino que era para un control. Era chico, sería, no sé si al entrar al secundario, no me acuerdo. No me acuerdo el momento, pero nunca, jamás había ido a un oculista. Entonces me hacen la prueba esa de visión, ¿no? Que ahora son con las letras E para todos lados, pero antiguamente no eran las letras E, antiguamente eran letras. Ahora creo que no se usa más, ¿no? ¿O sí? No. Bueno, normalmente no. Entonces tenía que ver el cartel allá y leer todas las líneas de letras, hasta la más chiquita. Entonces me paran ahí, póngase la mano en el ojo izquierdo, ojo derecho, qué sé yo. Y yo no sabía, entonces me apreté el ojo. Porque pensaba que la onda era que yo tenía que taparme para no ver y que no entrara luz, entonces me apreté el ojo. Cuando hago así, no veía un pomo. Tenía la vista toda borrosa. Y tenía que decir lo que estaba ahí. En medio de la cosa, me pasa ahora con una Biblia que tengo, que veo las letras todas borrosas, pero sé lo que dice, entonces lo leo. Más o menos así, pude casi adivinar todo lo que estaba ahí. Y pasé el examen. Mire qué forma trucha de pasar un examen de visión. Me quedé con la vista borrosa. Y digo, ¿qué pasa si nosotros miramos las cosas de Dios? Porque actuamos de una manera que no sabemos, miramos las cosas de Dios con una visión borrosa. Marcos capítulo 8, versículo 22. ¿Era 22? ¿O es 22? Versículo 22. Ayer Dios me habló con esta palabra. Dice, Jesús vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, lo cual eso solo por sí solo es una enseñanza y un mensaje en sí mismo, después se lo digo al final. Lo sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Re fino Jesús, ¿viste? Escupiendo en sus ojos. Espere que hay una peor, ¿eh? Hay un caso donde Jesús escupió en la boca de un hombre. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó al ciego, después de haberle puesto las manos encima, después de haberlo escupido, eso para que algunos que se hacen a veces un poco los delicados con las cosas de Dios, le preguntó si veía algo. Versículo 24, él mirando dijo, este estaba como yo ese día en el oculista, veo los hombres como árboles, pero los veo, que andan. Ve los hombres, sabe que son hombres, sabe que es gente, no sé si será porque alguien se lo dijo o porque lo suponía, porque era ciego, entonces no veía los hombres, veía la gente, pero no veía gente, veía árboles. Y no se trata de una visión, porque dice como árboles. ¿Qué quiere decir? Y que vería unos troncos, una cosa así, más o menos, una cosa recta ahí que se movía. Por eso dice, veo hombres, los veo como árboles, pero árboles que andan. Era consciente de lo que veía, pero sabía que lo que veía no era lo que veía.
sino que lo que veía era otra cosa. Pero sin embargo, sabiendo que lo que veía no era lo que veía, sino otra cosa, se quedó con la idea de que era lo que veía, lo que estaba viendo. ¿Lo mareé? ¿Me siguió un poquito más o menos? La forma en que nosotros vemos las cosas, la manera en que vemos cualquier cosa, la manera en que nosotros vemos las cosas define lo que nosotros entendemos de esa cosa. Y es básico. Usted mira un alfolí y dice, es un alfolí. Tremenda revelación del cielo. Me mira a mí parado acá, dice, ahí está el pelado. Otra revelación del cielo. O sea, lo que usted ve, la forma que ve, lo que sus ojos, la información que sus ojos le dan de algo que está mirando, eso le da la percepción o la definición de que es aquello que está mirando. Nosotros analizamos el mundo a través de nuestros sentidos y la vista es uno de nuestros sentidos. Aquellos que hoy son minusválidos, los que no tienen visión, los que son ciegos o tienen visión reducida, utilizan mucho más sus otros sentidos. Pero el sentido de la vista es para entender el mundo, para tener una comprensión de lo que pasa alrededor. Es más, el hecho de tener dos ojos nos ayuda a tener ya no solamente la comprensión de lo que veo, sino aprender a tener distancia, profundidad, aprender a reconocer qué está cerca, qué está lejos. Yo tengo un problema, bueno, tengo unos cuantos, pero tengo un problema, que me pasa cuando me afeito. Bueno, antes de afeitarme, cuando me corto repaso mi barba. Mi barba está hecha de canutos de titanio, más o menos. Y eso que ya tiene ¿no? Porque mi barba debe estar cumpliendo, si no me equivoco, 40 años. Así que puede ser. Sumado a eso, mis pestañas, hermosas, bellas pestañas mías, se han ido achicando. Yo no sé, ¿a alguien le pasa que se le achicaron las pestañas con los años? ¿O es solamente a mí? Solamente a mí. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo me voy a cortar la barba, pero así, no sé, parece que está escrito en el infierno. Yo hago el primer pase de la máquina, ¡fium! Un pelo va dentro de mi ojo. Automáticamente, al primer intento, por más que yo hago así, ¡ching! Adentro. Es más, tengo una molestia en este ojo hace unos 2 o 3 días y debe ser posiblemente algo de eso. Entonces, últimamente estoy intentando cerrar un ojo. No se rían, que más me río yo cuando me miro en el espejo. Entonces estoy con la máquina, como si fuera micrófono, de este lado y el ojo cerrado. Ah, qué malo que son, ¿eh? Entonces paso así, pero ¿qué pasa? No tengo profundidad, no veo distancia. Tengo que sacar la máquina, abrir el ojo y digo, así. Vuelvo a cerrar, veo todo plano, en 2D. En serio, haga la prueba. Intente caminar con un ojo cerrado. Las cosas cambian su distancia, la profundidad. Paso para el otro lado, hago lo mismo. Y peor, porque este me cuesta más, entonces otra vez, lo mismo. Lo que nosotros vemos, la forma en que lo vemos, de la manera en que miramos las cosas a nuestro alrededor, nos dan el entendimiento de aquellas cosas. Nos dan la percepción del mundo real, de lo que está a nuestro alrededor. Veré que se me apagó la bicharraca esta. La manera en que vemos las cosas afecta nuestra comprensión de las cosas. Así quedaba más lindo, mire. Y aunque sabemos que no son lo que vemos, las tomamos como lo vemos y no como lo que son. Pregunto, hoy la cosa está así conversada. ¿Está de acuerdo en que la manera en que vemos las cosas afecta mi comprensión de las cosas? ¿Estás de acuerdo en que la manera que ves las cosas define qué son esas cosas? Ah, bueno, era conversada el asunto. ¿Estás de acuerdo en que como vos ves las situaciones, como vos ves a tu marido, a tu mujer, el árbol de la puerta de tu casa, eso afecta a lo que vos entendés, pensás o ves de ese árbol o de tu marido? Gracias, muy amable. Como decía el predicador del otro día, como dije, ¿vio que tiene eso, que tiene esa costumbre? Gracias a los 4 o 5 amén. ¿Qué ganan tienen con eso?
Los tengo que entrenar. A los que vengan a predicar les voy a dar un manual, una hoja de ruta. Esto se dice, esto no se dice, les voy a decir. Si la forma en que yo veo las cosas, la manera en que yo veo las cosas, eso define, eso modifica la capacidad de entender las cosas, si estamos de acuerdo en eso, ¿usted es capaz de aceptar que la manera en que yo veo las situaciones a mi alrededor me dan la percepción de esas situaciones alrededor? Repito para que me entienda. ¿Es capaz de aceptar que el ojo espiritual o emocional, en este caso, define qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿Es capaz de aceptar que las cosas que te están rodeando o que pasan a tu alrededor tal vez no son lo que vos estés viendo, sino que son otra cosa, pero que vos las estás modificando por cómo vos las ves? Ahí le empezó a caer un poquito la ficha. ¿Sos capaz de aceptar que así como se dice, bueno, yo digo, lo dijimos muchas veces, la pastora siempre decía esta expresión, ¿sos capaz de aceptar que así como los ojos son los enemigos de la fe, y no voy a hablar, no estoy hablando de fe, no quiero hablar de fe, quiero hablar de realidad, de lo tangible, de lo palpable, no de fe. Así como los ojos son los enemigos de la fe, tu manera de ver las cosas es lo que te va a decir cómo son esas cosas. Así como cuando hablando de Abraham te decía, tu capacidad de ver, hasta cuánto vos podés ver, que a este hombre le pasó lo mismo, determina tu capacidad de alcanzar. La manera en que nosotros vemos define y nos hace decidir qué es lo que vemos. Todos los días nos rodeamos de un montón de situaciones, todos los días tenemos a nuestro alrededor circunstancias de todo tipo, de toda forma, de todo color. Algunas aparentan ser algo que no lo son. Y yo tengo el poder y la capacidad de determinar o de decidir cómo son. Este hombre era ciego. Cuando Jesús se acerca a él, era ciego. Cuando Jesús lo toca, dejó de ser ciego, aunque todavía digamos que era medio ciego, o que no veía las cosas del todo. Otra enseñanza paralela, es para otro momento. A veces lo que Dios hace en tu vida no es instantáneo. A veces lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando, no es en el momento. A veces Dios empezó a obrar y necesita un proceso. Yo creo en lo personal, siempre Dios tiene un proceso. O conmigo por lo menos, siempre Dios tiene un proceso. No dependa solamente del milagro instantáneo. Si viene, wow, gloria a Dios. No dependa solo de eso. En el proceso está la perfección del milagro. Lo tocó, empezó a ver y después termina el milagro un poquito más adelante. Cuando nosotros llegamos al Señor, todos nosotros también éramos ciegos. Teníamos cierta clase de ceguera. Y no estoy hablando de ceguera física, pero sí de ceguera espiritual. Por un lado, porque dice, párate a ver, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, los que no creíamos, para que no vean la luz del glorioso evangelio del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Éramos ciegos. El Dios de este mundo, el diablo, Satanás o el nombre que usted le quiera poner, nos cegó para que no veamos la obra de Dios. Pero llegamos al Señor y cuando llegamos a Él, empezamos a ver, o por lo menos empezamos a ver la luz. Como dice el viejo himno. ¿Conoce Sublime Gracia? No conoce Sublime Gracia. No las versiones nuevas, no la de Elevation, no la de Hilson, no la de Emir Sensini, el himno. Ese. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. No. Así, me lo tuve que anotar porque no me acuerdo. Pero así, hija, fui ciego. Fui ciego, mas hoy veo yo. Más o menos, deberíamos cantar un de vez en cuando. Perdido y Él me
cayó. Éramos ciegos. Todos cuando llegamos. Bueno, me gusta más el otro, Sublime Gracia. Pero ese es en English. Pero me gusta más, tiene más peso. ¿Lo conoce el que va a escuchar en todas las películas? El que si hay algún velorio en alguna película. ¿Lo conoce, no? Amazing Grace. ¿Lo conoce? How sweet the sound that saved the wretch like me. ¿Cómo sigue? Bueno, en el final, que no me acuerdo cómo sigue, dice, yo era ciego. I was blind, but now I'm see. Yo era ciego, pero ahora veo. Cuando llegamos al Señor, más o menos, pero todos, en mayor o menor medida, éramos ciegos. Ahí están las dos, como, mira mamá, las dos como se burlan de mí por mi pronunciación en inglés. Mira, porque ahora ellas saben inglés, ¿viste? Claro, porque ahora estudian inglés, ¿viste? Entonces ahora se burlan de mí. Claro, así son. Cría cuervo vos también. En mayor o menor medida, todos éramos ciegos. Y llegamos a Él y recobramos la vista, o parte de la vista, y empezamos a ver la luz. Eso está bueno cuando es la primera vez, eso está bueno cuando recién nos convertimos, está bien cuando recién llegamos, que estamos en ese proceso. Pero ¿qué pasa si hace 11 años que estás en la iglesia como Gastón y todavía tu visión está siendo borrosa? ¿Qué pasa si estás hace 7 años en la iglesia como Sandra y ves las cosas alrededor y todavía ves a la gente como árboles? ¿Qué pasa si estás mirando tu situación, tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, un tema económico, un tema laboral, un conflicto X que estés viviendo, una situación de salud, un conflicto en tu cuerpo, un mal diagnóstico, X cosa, la que sea, la que fuera? Y cuando se presenta delante de vos, lo estás mirando con la vieja visión y no con la nueva visión. ¿Qué pasa cuando se presentan las situaciones a tu vida y las pensás y las mirás como aquel que todavía era ciego o aquel que tiene la visión borrosa? Es necesario, decía esta mañana en el devocional de hoy, es necesario un renuevo. Es necesaria la transformación. Hoy hablaba de los odres, es necesario cambiar. No podemos seguir siendo un vestido viejo, no podemos seguir siendo un odre viejo o un recipiente de cuero viejo, porque cuando venga lo nuevo, si seguimos siendo viejo, lo nuevo nos revienta y lo peor es que se pierde. Y si usted quiere recibir y mantener lo que Dios tiene para darle, es necesario que sea transformado, es necesario que sea renovado para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. El versículo lema de la visión de la iglesia, Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. La función de Jesús, la función de la iglesia, el ministerio de la iglesia es, entre todas las cosas, al final, bueno, después continúa el versículo 19, que habla de la manifestación del Espíritu de Dios, pero el ministerio de la iglesia es dar vista a los ciegos. Pero tal vez vos todavía estás como el himno y todavía estás ciego. Y tal vez la pregunta tendría que ser, o el test visual, o hacerte un fondo de ojos, sería sencillamente preguntarte: ¿cómo estás viendo las cosas a tu alrededor? ¿Qué estás mirando sobre tus situaciones? Cuando vas a tu casa, a tu trabajo, cuando te encontrás con alguien con quien tuviste un problema, cuando ves a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, porque siempre son el primer foco de conflicto, ¿qué ves cuando los ves? Parodiando. ¿Qué ves cuando los ves? ¿Con qué ojos ves la situación? ¿Con qué mirada ves esa situación? ¿Con la mirada de la renovación o con la de la vista borrosa?
Este hombre, nuestro personaje que no tiene nombre, bueno, tendría nombre, pero no está puesto el nombre, tuvo una segunda oportunidad de este Dios de tantas y nuevas oportunidades. Vuelvo a Marcos 8, versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Le decía que esto era para un capítulo aparte. Qué loco, ¿no? Que cuando Dios tuvo que preparar un libertador, sacó a Moisés de su pueblo, lo sacó de los hebreos y lo mandó a ser criado en Egipto. Qué loco que cuando Dios tuvo que preparar a un primer ministro, a un líder, sacó a José de su tribu y lo mandó a que sea formado políticamente, a que sea formado en Egipto. Qué loco que cuando Dios tuvo que formar una nación, sacó a Abraham de la ciudad de Ur, donde había nacido, y le dijo, anda al lugar que algún día te voy a decir. Qué loco que para sanar a este ciego, lo primero que Dios hizo, que Jesús hizo, fue sacarlo de su aldea. Digo, ¿por qué no lo sanaba en la aldea? ¿Qué le hace pagar? Sube al ciego encima, ¿por qué? Hay un principio espiritual que tiene que ver con la visión. Tiene que ver con qué ves a tu alrededor cuando Dios empieza a obrar en tu vida. Tiene que ver con de qué y de quién te rodeas. Decía Nadia en un momento, estando ministrando, por eso quedé así, wow. Que hay un momento donde vas a tener que tomar alguna decisión y hay algunas cosas que Dios va a sacar de tu vida y tenés que entender que es Dios que las está sacando, porque si vos le dijiste, si vos no venís conmigo, yo no voy, entonces si Él está con vos, esas cosas ya no van. Dios te saca de un entorno y de aquello que mires para que puedas recibir lo que Él tiene para darte. Porque si seguís mirando el lugar donde te criaste, seguís mirando las condiciones de tu miseria, es difícil recobrar la vista. Entonces vuelvo, y que ya termino, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le gustó esa, ¿no? Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, el versículo 24, el 25, perdón, dice, luego Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos. Ya lo había hecho antes y lo vuelve a hacer ahora. En estas segundas o 25º oportunidades tenemos que entender que el tiempo de renuevo también quiere decir que Dios es, como dice Lamentaciones, el que renueva su pacto. ¿Dijo Nadia que era tiempo de pacto? El que renueva su pacto cada mañana para alcanzar la bendición, para entrar a esta tierra prometida. Hoy es un día para renovar tu pacto. No importaba cuántas veces tal vez lo había hecho, no importaba lo que había pasado, no importa si hace un día o hace 11 años, te agarro de monigote, ¿viste? Como soy. Tal vez hoy necesites tener otro toque de Jesús. Me gusta como lo dice ahí entre líneas, ¿no? Le puso las manos encima, porque mi imaginación empieza a volar cuando dice le puso las manos encima y yo ya lo veo a Jesús agarrándolo, diciéndole, pero escuchame una cosa, pedazo de energúmeno. ¿Cuándo vas a empezar a mirar las cosas como las tenés que mirar? Jesús entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Primero, Dios renueva sus misericordias cada mañana. Segundo, tenés que enfocarte en lo que Dios quiere darte, en lo que Dios quiere hacer con tu vida y en lo que Dios te habló. En lo que Dios te habló. No importa que no lo estés viendo, en lo que Dios te habló. Lo que Dios te habló, la palabra de Dios, es más firme y real que cualquier cosa que tus ojos te estén mostrando, porque ¿vio que la Biblia dice que el corazón es engañoso? ¿Sí vio, no? ¿Sí vio? Sí vio. Tiene frío, ¿no? Pues está medio así. Hace frío. Y de los ojos no dice nada, que son engañosos. ¿Vio que dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida?
Y de la vista no dice nada, que cuides lo que mirás. Sin embargo, sí, Jesús dijo, presta atención a cómo mirás y a cómo oís. Porque así como nuestros sentidos son los que nos conectan con el mundo anterior, nuestra mente se alimenta de lo que vemos, lo que palpamos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Enfócate en lo que Dios va a hacer, en lo que quiere hacer con vos y en lo que Dios te dijo. Tercero, dice, y fue restablecido. Dice Eclesiastés, capítulo 3, verso 15, que Dios restaura lo que pasó. A veces los tiempos de reciclaje de Dios, como te dije al principio, si te acordás, te puede dar la sensación de que siempre estás en el mismo lugar. Dios te vuelve a llevar otra vez al mismo lugar. Llévame al primer amor. ¿Vio cómo todo conecta? Qué loco, ¿no? Dios te vuelve a llevar al primer lugar. Pero cuando Dios te vuelve a llevar al primer lugar, no es un viaje en el tiempo, que entonces no sabes nada, no entiendes nada y te encontrás con tu yo de antaño. No, no, no. Es lo que en realidad tantas veces uno quisiera hacer en la vida, ¿no? ¿Cómo me gustaría volver a tener 20 años, pero con la sabiduría de los 58? Ah, claro, qué vivo que sos vos. ¿No? Porque si es volver a tener 20 años igual que antes, no, déjame decir que así estoy mejor. Gracias a todos los errores, llegué a lo que soy y aprendí lo que soy. Dios restaura lo que pasó. Dios te lleva al primer amor. Dios te pone nuevamente en el mismo lugar, con una cabeza renovada, con una visión corregida, como a Jacob, con alguna cadera media chueca o arrastrando alguna gamba, con alguna situación que te recuerde lo que Dios está haciendo sobre tu vida. Y empieza nuevamente, restablece el pacto. Lo que Él dijo que va a hacer, se vuelve a conectar. Y dice Pablo en 2 Corintios, que te lo dije como 3 veces, o 4 veces, o 5 veces, no sé la cantidad de veces que te lo dije hoy. Las cosas viejas, y aquí todas, empezamos otra vez. Un reseteo del sistema, otra vez. A comenzar de nuevo, otra vez. Borrón y cuenta nueva, para prepararnos para este tiempo donde Dios quiere bendecirte y quiere usarte. Y cuarto, termina diciendo el versículo 25, y vio de lejos y claramente a todos. A Abraham le dijo, hasta donde puedas ver, así será tu herencia o tu tierra, tu posesión. Ahí es lo que te dije hace un ratito, tu capacidad de ver. ¿Cuánto ve usted? Yo, gracias a Dios, de lejos todavía veo banda. De cerca ya no veo un pomo. Pero el tema dice hasta allá, así que no me importa, no me preocupa. Hasta allá veo genial. Tu capacidad de ver. Voy a hacer un paréntesis. Son 9:15, tengo tiempo. Usted no diga nada, que nadie escuche. Tu capacidad de ver. ¿Sabe cómo se ve acá todo lo que hacen afuera? Cómo se los ve charlando en la calle, cuando el pastor predica, o cuando se está orando o ministrando, o haciendo nada, o charlando de 12 a 3, o apoyados por ahí. ¿Sabe cómo se ve todo acá? Se ve todo. Tu capacidad de ver, decía, determina. Por eso dije al principio, cuando me trabé, no puedo estar con la cabeza en 4 lados, estar diciendo una cosa, mirando una cosa, viendo otra cosa y queriendo decir lo mismo. No me da para tanto. Por eso es que Dios me estaba diciendo, ¿qué estás mirando? ¿Vio cómo Dios se encarga de los procesos? Enfócate en una cosa, deja del resto, que se caiga todo, que reviente, y después se cayó algo arriba. Deja que se caiga. Sí, Dios es así. Vos enfócate en una cosa. Y fue restablecido y empezó a mirar con una visión que no tenía, porque dice que empezó a mirar a lo lejos. El tipo no veía 2 en un burro. Después de haber sido sanado y restaurado, veía a la gente como árboles. Y si bien muchos de nosotros somos bastante troncos en todo, no somos troncos de madera. Bueno, algunos sí.
pero ahora los empieza a ver de a lo lejos. Y a lo lejos dice que veía todo perfecto. El encuentro con Dios amplía tu visión. Restaura tu visión. Prospera tu visión. Potencia tu visión. Cuando te acercas a Él, no importa cuántas veces tengas que ser. Cuando volvés a Él, no importa cuántas veces tengas que volver. Cuando llegas a Él, no importa cuántas veces tengas que llegar a Él. Tu visión se empieza a ampliar. Entras en un cono y empezás a ver. Primero empezás a ver tu condición y decís, ¡ay! Decía Nadia, te estoy usando todo, amor. Decía Nadia ministrando también, Señor, perdonanos porque llegamos a esta situación. Primero te mirás a vos y decís, ¿por qué y cómo? Señor, perdonanos porque te alejamos. Y en la canción le decíamos, como dice exactamente la letra, me desgarra saber que he contristado al amado. Primero te mirás vos, primero te hace ver a vos. Y a partir de ahí empezás a ver lo que no veías y empezás a ver lo que Dios te va a dar. Por eso es necesario, póngase de pie y ya lo dejo en paz, lo dejo tranquilo. Es necesario que tengamos un encuentro con Dios. Es necesario que pasemos otra vez por el altar del lavamiento. Es necesario. Esta me va a doler, Emir. Es necesario que Jesús te escupa. Es necesario que otra vez te meta las manos encima. Es necesario que Dios restaure tu visión, potencie tu visión y prospere tu visión. Bendigo su entrada, bendigo su salida, bendigo su andar y su sentar. Bendigo su movimiento y su descansar. Bendigo sus palabras, sus pensamientos. Bendigo sus manos, el fruto de su boca, el fruto de sus manos. Bendigo su andar donde sea que camine, en su trabajo, en su casa. Bendigo, Señor, su economía. Bendigo, Señor, el fruto de su esfuerzo. Reprendo toda mentira diabólica sobre la vista, sobre los oídos y el corazón. Seco las palabras diabólicas, Señor, que nos llevan a ver lo que no hay que ver, a escuchar lo que no hay que escuchar, que nublan la mente, que embarran, Señor, nuestros sentimientos, que perturban, Señor, nuestra visión y también nuestro oído. Y declaro por tu palabra y por tu presencia que en tu luz empezamos a ver la nueva luz. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo nuevo y por este pacto nuevo. Te doy gracias, Señor, por cada corazón rendido y entregado. Te doy gracias, Señor, por cada disposición, cada determinación, por cada uno que ha dicho sí, por cada una que dijo yo quiero. Te doy gracias, Señor, porque estamos a la puerta de la tierra prometida y de la bendición que tenés para cada uno. En esta noche, Señor, nos tomamos tu palabra, nos guardamos, Señor, tu verdad, renovamos nuestra vista y nos preparamos para ver y para ver de lejos, Señor, todo lo que vas a hacer en nuestra vida. Señor, así nos despedimos con tu paz, con tu gracia, con tu favor, con tu presencia, saliendo, Señor, de esta casa con la visión adelante para alcanzar la bendición que dijiste para nosotros. Iglesia Restauración, ¿sabes qué? Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre vos, que el Señor tenga de vos misericordia y ponga el Señor en vos paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.